Entonces, ahí vamos a arrancar porque ya son las 8. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los asistentes a este ciclo de capacitación Protocolos Clínicos Hacking de Francia. Hoy le damos continuidad a estos procesos académicos con el concepto nutrición por género. Vamos a plantear las patologías más frecuentes en el género femenino, en el género masculino, cuando hay convergencias patológicas por cierto condicionamiento endocrino y también cuáles comparten en sistema nervioso, porque es muy frecuente señalar que ciertas patologías en sistema nervioso se presentan pero bueno, hay ciertas inclinaciones en cada uno de ellos. Muy bien, iniciemos con esto de protocolos clínicos por género. En la infancia, desde la perspectiva fisiológica, funcional, todo parece ser lo mismo. Compartimos las emociones, las destrezas físicas. En la infancia, en donde no hay un adecuado desarrollo u optimización de las funciones endocrinas, tenemos una fisionomía muy parecida. No se ha desarrollado la glándula mamaria, no hay desarrollo, digamos, en el tema de madurez sexual. Si hay una diferenciación de que la dama tiene, obviamente, intrapélvico, los ovarios, el útero, externo está la vulva, la cavidad vaginal. En el caso del varón, pues están externos los testículos, está el pene, todo esto hace la diferenciación primaria funcional por género, pero realmente, digamos, como trascendencia fisiológica aún no se ha generado un proceso de maduración. ¿Qué es lo que hace realmente el cambio en los procesos de diferenciación sexual o por género? Es precisamente el sistema endocrino que está constituido por la glándula hipofisiaria, es lo que se ha llamado la directora de orquesta, porque es la responsable de producir las hormonas que estimulan el resto de glándulas endocrinas, en su orden y, digamos, por configuración anatómica. Después de la hipófisis, la gran gobernadora, la que produce todas las hormonas estimulantes, FSH, que es la hormona estimulante del folículo, TSH, que es hormona estimulante del tiroides, prolactina, entre otros. Es la responsable de ejecutar la síntesis hormonal, las hormonas que disponen precisamente la función de las otras glándulas. Después de la hipófisis viene la tiroides, que compartimos ambos géneros, que somos vulnerables a desarrollar patologías como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, digamos, en una frecuencia muy similar hasta los 40 años. Después de los 40 años hay una tendencia mucho mayor en la mujer a sufrir sobre todo de hipotiroidismo. Seguido de la glándula tiroides, en el caso de las mamas, del caso de las mujeres, viene la glándula mamaria, que es una glándula de respuesta endocrina, responde a la acción de la prolactina para la producción de leche y a la oxitocina para la eyección de la misma. Esta glándula carece el varón, en la mayoría de los casos, un 10% de los varones tienen un componente de ginecomastia, o sea, nacen con glándula mamaria, es un reducido porcentaje de los varones, y eso tiene implícito ciertas, digamos, ciertos patrones alterados en su desarrollo geniturinario, en algunos, no en todos. Después de la glándula mamaria viene la glándula pancreática, que es fundamental en ambos géneros, que tiene que ver con la producción de insulina, con la regulación de los carbohidratos, es responsable de la producción de enzimas para la absorción de nutrientes. Es una glándula endocrina, pero tiene más una función prioritaria en el metabolismo intermediario de los carbohidratos y en la función digestiva. Después de la glándula pancreática, que hace parte de ese sistema endocrino que están viendo ustedes y que quiero describirle, que ustedes vayan haciendo una gráfica mental del mismo, vienen las glándulas suprarrenales, presentes en ambos géneros. Son dos, digamos, estructuras que están en la parte superior, en el polo superior del riñón, responsable de producir adrenalina, cortisol y testosterona. Es por esto que la mujer está influenciada directamente por dicha hormona, por las glándulas masculinas. Se comparten en ambos géneros esta tendencia hormonal y se logra esto por la existencia de la glándula suprarrenal. Cuando seguimos descendiendo, encontramos las glándulas de reproducción. En el caso de la mujer, encontramos los ovarios. Los ovarios son los que nos ayudan a
la reproducción en cuanto a fertilidad, son responsables de producir estrógeno, progesterona, a su vez también testosterona. En el caso del varón externo, en las bolsitas escrotales o en el escroto se encuentran los testículos. Esta es la configuración del sistema endocrino: hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos. Este sistema endocrino es lo que le da la trascendencia de género a ambas poblaciones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy marcada en ambos géneros. En el caso de la mujer se presenta la menarca. La menarca también es el nombre técnico, también conocido como la primera menstruación. La primera menstruación es la transición de niña hacia mujer, y es aquí donde nuestras mamitas o abuelas empiezan a sentir miedo, ya se va a madurar, ya va a empezar a ser una mujer. Y efectivamente, cuando uno analiza una nena de 12 años que inicia los ciclos menstruales, ya empieza a cambiar su modo de pensar, de comportarse, la interacción con el par es diferente. Y si uno compara un hombre de 12 años o un varón de 12 años y una mujer de 12 años, hay una tendencia a la maduración mucho más rápida en la mujer, tanto física como mental, en estas etapas. Entonces, es esto lo que es realmente trascendente la diferenciación por género: el inicio de la menstruación o menarquia, que refleja la madurez de los ovarios. Es en donde inicia esta damita a producir folículos, a producir óvulos. Estos óvulos a su vez están influenciados por la glándula hipofisiaria, que recuerden que está aquí en el cerebro y es la responsable de producir FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Esta segunda responsable del proceso ovulatorio, que es donde ya se dice el pico de producción hormonal, o el día 14 en el ciclo menstrual, y es donde se rompe este óvulo y sale el ovocito, que es el que está dispuesto a la fecundidad en las mujeres en edad fértil. Entonces, iniciemos todo esto de los procesos de diferenciación por género precisamente con la menarquia. Este proceso que para muchas pues genera temores. En el caso de las nenas, bueno, si ya han sido unas madres responsables, les han explicado que va a llegar la menstruación, que va a haber un sangrado, generalmente es escaso, para otras un sangrado como chocolatoso, en fin, es un proceso que inicia con todo un terreno inmaduro, porque la primera menstruación nos refleja una madurez del sistema endocrino, sí que refleja el despertar de dicho sistema. Es por esto muchas nenas a los 12 años inician su ciclo, pero menstruan cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, o hay unas más desafortunadas que menstruan cada 15 días, que menstruan abundante, con coágulos, que pueden llegar a tal punto de requerir asistencia médica por una anemia, por sangrados abundantes. Entonces, esto se los menciono, ¿por qué? Porque es causa frecuente de consulta. La mamá, la abuela van a la tienda naturista, van a la farmacia o acuden al médico porque la niña o no menstrua en la primera menstruación o menstrua muy frecuente. Es completamente normal los primeros 6 a 8 años después de iniciar la menstruación. Esto es lo que se llama latencia de maduración ovárica, en donde mientras se regula todo esto de que la hipófisis le mande hormona, pues cómo es que se comporta el ciclo. El ciclo está influenciado, en el caso de las damas, por dos hormonas, que es la hormona estrogénica, gobierna el ciclo del día 1 al día 14, y la progesterona, que gobierna el ciclo del día 15 al día 28. Esto es lo normal, pero para chicas que no menstruan, generalmente no están produciendo estrógeno, es por esto que no prolifera el endometrio, que es la capita que va por acá adentro y que es la que se desprende todos los meses cuando menstruamos, y que si no se producen los estrógenos simplemente no prolifera, por eso no sangra. Si por el contrario esta chiquita está menstruando muy fuerte, muy frecuente, con coágulos, no le para 5 días, vuelve y le llega, es porque no tiene progesterona, que es la está del día 15 al día 28, y es la que precisamente dice, bueno, efectivamente desprendas endometrio porque no quedó embarazada, pero también le dice hasta cuándo
detenerse o cuándo es que tiene que terminar el ciclo del sangrado. Por eso es tan trascendental tener un argumento de conocimiento en el momento que ustedes atienden una madre, una abuelita que está muy preocupada, decirle efectivamente es un proceso de maduración, ideal que no consuman anticonceptivos, la paciente debe consultar a su médico porque hay riesgo de una anemia, riesgo de que la niña pues sufra cambios muy severos a nivel pélvico o más bien de maduración endocrina si no se le estudia de manera precoz. Entonces es un tema en donde ustedes les van a decir si hay cómo nutrir, si hay cómo regular, pero también es importante consultar. Con esta diapositiva quiero que recuerden el proceso de maduración ovárica, que para muchas mujeres toma entre 6 a 8 años. Sigamos con patologías femeninas y una de acompañarla desde que menstruó hasta que cesó el ciclo en la etapa de la menopausia es el síndrome premenstrual. Síndrome, la palabra síndrome viene de conjunto de síntomas, signos, de manifestaciones múltiples alrededor de una sola patología. Muchos estudios en ginecología apuntan a que el síndrome premenstrual tiene que ver con déficits nutricionales, específicamente deficiencia de calcio, de magnesio y de complejo B. Otros señalan que el síndrome premenstrual tiene que ver con trastornos de supresión de algunas hormonas y exceso de otras. En el caso del síndrome premenstrual, en donde la paciente manifiesta dolor abdominal severo, 5 o 7 días previo sangrado, dolor de cabeza, dolor de espalda, trastornos del sueño, pone muy brava, estos síntomas por una exposición al mucho estrógeno y esto lo que genera la congestión del ovario, se llena de líquido la glándula ovárica, hay pobre drenaje linfático y esto es lo que genera los dolores, los espasmos y la incapacidad por el síndrome premenstrual. Es por esto que cuando tratamos el síndrome premenstrual, la prioridad es la glándula ovárica. Y en cuanto a suplementación, tenemos una tendencia más hacia la progesterona. No se trata de ponerle estrógeno, que es lo que hacen los ginecólogos, ponen anticonceptivo, le ponen una carga de hormonas, bloquean la secreción de estrógeno, cuando lo que hay que hacer es procurarle a la damita que tenga altas cargas de progesterona natural. Bueno, iniciamos con las preguntas. Bueno, por acá hay una inquietud, se está escuchando entrecortado, por favor arreglar el audio. Eh, ¿En qué momento? ¿Toda la conferencia ha sonado entrecortado o tenemos momentos en donde se escucha de esta manera? Por favor, confirme. Bueno, en un momento retornamos, voy a hacer pruebas de sonido, por favor. Bueno, a confirmación de sonido, por favor. Bueno,
Por favor, quiero que me confirmen que estén bien el sonido, que tengan burbujas, que haya buen retorno. Muy bien. No, María Emma, Andrés, Doris, me confirman que está muy bien, el señor Fabio Camilo Jaramillo también. Entonces, continuemos con esto del síndrome premenstrual. Múltiples síntomas, son más de 100 síntomas asociados al síndrome premenstrual, síntomas que tienen que ver con sistema nervioso, con temas pélvicos, congestión mamaria, dolor osteomuscular. O sea, es un complejo de síntomas, por eso quiero que ustedes lo tengan en cuenta, para, sobre todo los que están en farmacias, droguerías, que cuando consulta la pacientica por este tema del síndrome premenstrual, lo primero que les hagan es algo para el dolor. Y está muy bien resolver el síntoma. Yo no digo que no, pues si el paciente está consultándole por dolor, yo quiero quitárselo. Resulta que no es todo. Si nosotros no trabajamos en el contexto de la causa del problema, pues la paciente puede tomar antiinflamatorios, ibuprofeno toda su vida. Y yo tengo pacientes que han tomado 15, 20 años antiinflamatorios y siguen igual o peor en la actualidad. Entonces, este es un contexto en donde debemos ocuparnos de la glándula ovárica. No olviden esto, el síndrome premenstrual no es solo cólico. El síndrome premenstrual es ovarios, tiene que ver con estrógeno, tiene que ver con progesterona, y por eso cuando proponemos con Hacking de Francia una nutrición específica para la mujer, es enfocarnos en su sistema nervioso, que mucho gobierna estos síntomas, la menopausia, entre otros, y también nutrir la glándula ovárica, que es fundamental en el desarrollo de esas patologías. Llenura, distensión, retención de líquidos, aumento de peso, dolor mamario, una incomodidad general, irritabilidad, estreñimiento, dolor de cabeza, todos estos hacen parte de los síntomas del síndrome premenstrual. No crean simplemente que la mujer quiere molestar, sino que realmente está pasando. Y lo que pasa es que hay muchísimos síntomas detrás de un cambio hormonal. Muy bien. Ahora hablemos de otra patología muy frecuente en la mujer. Yo diría que el 35%, casi del 35 al 45% de las mujeres en vida reproductiva es vulnerable a sufrir esta patología. Los miomas uterinos también conocidos en la ciencia europea médica como tumores tiroides. Esos miomas son tumoraciones benignas, yo quiero que esto les quede claro, son tumoraciones benignas del útero, que surgen a raíz de una influencia excesiva del estrógeno. Hay mucho estrógeno, así como lo había en el síndrome premenstrual. Las células del músculo uterino responden a estas hormonas y al existir mucho estrógeno, pues empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a crecer y lo hacen a manera de bolitas, ¿sí? Empiezan a crecer estas bolitas, estas tumoraciones, y pueden crecer de esta manera. Pueden crecer submucosos, o sea, en la parte interna, cerca al endometrio, intramurales, o sea, dentro del útero, o pueden crecer subserosos en la periferia. Y esto, si ustedes tienen por favor, si tienen una nota, una libreta de apuntes, perdón, una libreta de noticas, por favor, tomen. Don Antonio, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, aún hay problema con el audio, por favor, la conferencia es interesante, arréglelo. Querido Marco Antonio, ya hicimos todos los arreglos, hicimos modificación de micrófono, hicimos modificación del internet. Hay personas que me confirman que tienen muy bien. En Medellín, por lo menos en Antioquia, me están confirmando que tienen muy buen sonido. En Cali también. Verifiquemos que está localmente también. ¿Sí? Por favor, quiero que me hagan una confirmación porque efectivamente queremos que a todos les llegue el concepto. En este tema de los miomas, entonces, quiero que tomen nota sobre todo de la diferenciación por ubicación. ¿Por qué? Porque es que resulta que muchos clientes nos cuestionan acerca de cómo tratar los miomas y hay que saber cómo responderles. Hay que saber también decirles que los miomas en algunos casos pueden ser causa de infertilidad, pero no en todos. ¿En qué caso? Miren bien esta foto. Yo les decía, son 3 las ubicaciones de los miomas. Subserosos, que están en la zona periférica del útero, o sea, está aquí en el borde, están pegados a la serosa del útero, tienen una capacidad de crecimiento excesivo. Estos que están en la periferia pueden medir de 7 a 9 centímetros. Es por esto que la paciente termina intervenida, porque una pelota de tenis en la periferia, o sea, una masa gigante en la periferia del útero puede comprimir el colon, puede comprimir la vejiga, y esto lleva a múltiples síntomas a la paciente, como estreñimiento, infecciones urinarias a repetición, y es por esto que estos miomas en la mayoría terminan en cirugía.
En mujeres que no han tenido hijos o que tal vez han tenido uno y quieren tener otro hijo, la cirugía es la miomectomía, o sea, se retira el mioma y pues se le permite a la mujer tener viabilidad fértil. Pero en damas, en donde ya se ha conseguido la vida reproductiva, en donde ya supera los 40 años, muchos terminan proponiéndole la histerectomía por el tamaño del útero. Aprovecho precisamente esta oportunidad para decirle cuáles son precisamente las indicaciones de la histerectomía, porque en este momento a todo el mundo le están sacando la matriz sin un argumento clínico real. Entonces, una de las causas o de las indicaciones para que a la mujer le tengan que quitar la matriz es que los miomas midan más de 7 centímetros, porque así le hagamos el mejor tratamiento, no va a mejorar, no va a bajar. Bueno, otra de las ubicaciones, y son de gran trascendencia clínica, es la ubicación intramural. Son los miomas que están dentro de la pared del útero. Miren estas masitas acá, estas masitas que generan en la mujer muchísimo dolor pélvico. Estas interfieren con las contracturas del músculo en el momento que se produce menstruación para evacuar el endometrio, que recuerden que el endometrio es esta capa que está interna en el útero, la que se desprende cada mes a través de la vagina, y eso lo menstruamos. Cuando están los miomas intramurales, dan dolor pélvico, un dolor pélvico muy severo. Para pacientes esto es simplemente un dolor como si fuera una puñalada y les deja quietas, pues, donde estén. Este también puede ser una justificación, el dolor pélvico crónico, para pensar en cirugía, pero la mayoría de miomas intramurales no crecen mucho, crecen de 1 a máximo 3 centímetros y pueden ser tratados con recursos naturales, porque médicamente lo que se trata en la medicina convencional es la parte hormonal o es el dolor crónico. Finalmente, los miomas submucosos o miomas internos o miomas que cuelgan hacia el endometrio generan hemorragias severas, hemorragias casi 2-3 veces al mes, pacientes que sangran con coágulos abundantes, son pacientes que terminan sin su útero, histerectomizadas, porque las hemorragias las llevan a una anemia severa, y esta es una de las indicaciones más importantes para sacar la matriz. Entonces, estos son los miomas, son patologías complicadas, son patologías muy frecuentes, y es importante tener en cuenta que su frecuencia, más del 35% de las mujeres adultas jóvenes, ha llevado a que muchas damitas inicien la menopausia de manera precoz por no tener su útero. Porque muchos ginecólogos dicen, bueno, yo le saco la matriz, pero ahí quedan los ovarios, y resulta que al extraer la matriz se llevan también las venas, las arterias y los nervios que le dan alimento a los ovarios, y es por esto que estos ovarios dejan de funcionar de manera adecuada, dejan de producir estrógeno, de producir progesterona, y pues una damita que le sacaron la matriz a los 30 años, a los 35 años, ya tiene síntomas relacionados con la menopausia. Esta segunda patología, los miomas uterinos, tienen opción terapéutica con medicina natural. Precisamente hoy con Joaquín de Francia vamos a hablar de propuestas terapéuticas que no solo son efectivas en las hemorragias, en el dolor pélvico, sino también permitiéndole un drenaje linfático endógeno a la mujer, y con esto todos los beneficios para controlar el tamaño del útero. Hablemos de la patología muy frecuente en el género femenino, y son los ovarios poliquísticos. Este, de hecho, se llama síndrome de ovario poliquístico porque el hecho de que, así como observan esta foto, el ovario, este es el tejido normal del ovario, que tiene toda la capacidad de producción de hormonas, de producción de estrógeno, de progesterona, de testosterona, cuando se llega a llenar de esas bolsitas de tejido por drenaje linfático, por alteraciones genéticas, un complejo patológico bastante denso, bastante discutible también en su causa, su etiología, pues todas estas bolsitas reemplazan el tejido normal. Y al reemplazar el tejido normal, la mujer deja de producir de manera activa estrógeno y las demás hormonas. Es por esto que es importante enfatizar entre otros,
Ya tenemos participación. Bueno, aquí nos dice Doris Patricia Tapia desde la ciudad de Pasto, Nariño. He mirado tumores en curófilo más grandes que una calabaza. Efectivamente, Doris, pues te va a quedar mucha negligencia por parte del paciente para llegar a este tamaño, pero sí hemos observado estos fibromas que aunque son benignos han alcanzado 14, 20 centímetros. Eso sí se ha observado. Me dice la señora Nancy Paladines, qué pena, otra vez se está entrecortando. Bueno, siempre, créanme que mantengo una confirmación permanente del sonido con nuestra organizadora, que es Laura Peña, ya está confirmando. Si tenemos nuevamente burbujas, créanme que haremos nuevamente una reiniciación del programa. Bueno, me dice la señora Milena Erazo, muy buenas noches, la conferencia es espectacular, solo que el sonido se corta mucho. Bueno, muchas gracias, Milena, qué pena con el tema de sonido, no sabemos qué es lo que está pasando. Carol Marcela me dice que también está fallando. Pues vamos a tener que reiniciar nuevamente. Permítame, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos del síndrome de ovario poliquístico desde la perspectiva femenina. En el momento en que no se producen las hormonas, porque el ovario está lleno de bolsitas, si no se produce estrógeno, entonces sí hay una sobreproducción de testosterona, o sea, de hormona masculina. Cuando se produce mucha testosterona, pues la mujer se parece más a un hombre que a una mujer. Entonces tiene caída del cabello, tiene obesidad central, tiene piel grasa, en fin, tiene toda una configuración masculina y es lo que se llama síndrome de androgenización. Bueno, por acá nos saludan Carmen, Julis Becerra, buenas noches, muy lindo, desde Barranquilla, qué bueno que estén fieles a estos ciclos de capacitación, Carmen, Luis y a toda la gente de Disalvea. Bueno, Ivonne Solari Reyes, totalmente interesante el tema, ¿qué tratamiento podemos recomendar para el ovario poliquístico? Bueno, entonces precisamente, Ivonne, es un tema bastante complejo, vamos a hablar de terapias complementarias, todas las opciones terapéuticas que tiene Hacking de Francia. Precisamente el ovario poliquístico ha quedado reducido al manejo de suplementación de hormonas. Muchas nenas, cuando se hace el diagnóstico en la adolescencia, toman anticonceptivos hasta que están agacha el dedo, o sea, son 20, 30 años. ¿Qué es lo más importante en el ovario poliquístico? Primero, que la mujer tiene altísimo riesgo de infertilidad. Si estos ovarios están llenos de estas bolsas de agua, pues efectivamente no va a tener la capacidad normal de producir sus hormonas y esto es lo que se genera o lo que va generando una falla completa de la producción de estrógenos. Lo que les decía, el síndrome de la androgenización, que la mujer se le pone el cabello, que está el acné, que va obesa o con sobrepeso, que sus axilas estén negras, que la suela externa también lo esté. Estos son los estigmas de un síndrome de ovario poliquístico. Hay que ser muy juiciosa con el diagnóstico. Ojo, porque primero que todo el paciente debe estar en tratamiento y en supervisión médica. Bueno, quiero a través de el chat me escriben que por favor, claro que sí, con todo el gusto, voy a darle un saludo al señor Carlos Reyes que nos está acompañando, que bueno, por acá, yo no lo había identificado, pero bueno, un fuerte abrazo. El señor Carlos, para nosotros es un gusto que esté compartiendo estos ciclos de capacitación, protocolos clínicos con Hacking de Francia. Bueno, por aquí la inquietud de Carmen para preguntarle por qué un ovario poliquístico no debe quedar en normalmente. Muy bien, les hago prueba de audio, por favor los que puedan me confirman. Mariluz Ochoa, bueno, muy bien, entonces dice, muy bien, entonces vamos a resolver la inquietud de Carmen. ¿Por qué una mujer con ovario poliquístico es infértil? Carmen, porque esas bolsas que estás viendo en esta diapositiva le ocupan espacio al tejido normal del ovario. Al ocuparle el espacio, este ovario deja de producir estrógeno y progesterona. Si no hay una normal producción de estas hormonas, no prolifera el endometrio, no hay ovulación y es lo que genera que no, o sea, imposible, prácticamente imposible la fecundidad. Si no hay endometrio y si no hay óvulos, pues es imposible la fecundidad. Por eso en las damitas con ovario poliquístico no es simplemente darle hormonas, porque darle hormonas la vuelve más infértil. Entonces la idea es tratar sus ovarios, hacer drenaje linfático y optimizar la función de dicha glándula.
Nos pregunta Mariluz Ochoa, hola a todos, quisiera saber si existe alguna razón para que se produzcan los ovarios poliquísticos. Bueno, en la mayoría de casos, Mariluz, es de orden genético, viene condicionado por una alteración genética que hace que se deteriore el drenaje linfático de los ovarios, que haya una pobre restauración de las células glandulares y esto genera los ovarios poliquísticos. Hay investigaciones, muchas más aventadas en el tema del consumo de los anticonceptivos hormonales, en donde se dice que las mujeres que utilizan por más de 7 años anticonceptivos hormonales, sean pastas o sean inyecciones, pueden generar quistes múltiples en los ovarios y esto desencadenar un síndrome de ovario poliquístico. Milena Erazo nos pregunta, ¿no pueden dar los tratamientos adecuados para estos diagnósticos con los medicamentos necesarios de Jackie de Francia? Claro que sí, Milena. Al final de esta presentación de las diferentes patologías estaremos realizando los esquemas de práctica. Muy bien. Muy bien. Vamos al tratamiento de las diferentes patologías. Una de las más complejas patologías en el contexto de las enfermedades femeninas es la endometriosis. Yo diría que el 50% de las dátiles en nuestra población tienen de base es una patología. Existe también de una alteración genética que condiciona a la mujer a producir de manera excesiva estrógenos. Esto hace que prolifere de manera anormal la capa endometrial y no solo que prolifere de manera excesiva, sino que tenga la capacidad de salirse. Este endometrio no solo se sale hacia el exterior, que es lo que pasa en la menstruación, sino que este endometrio se mete por las trompas y sale y se pone aquí en el ovario, se aquí en este otro ovario, se pega en el colon, y esto literal, con el paso de los años se vuelve una telaraña, porque todos esos focos de endometrio, que se conocen como endometriomas, generan unas redes de colágeno que alteran la función de los ovarios, altera la función de las trompas. Esta patología de endometriosis tiene 3 características. Número 1, hemorragias severas. Es una paciente que sangra por lo menos 10 a 15 días al mes. Es un sangrado doloroso. Está caracterizado por un dolor pélvico severo, espasmos. Esto tiene que ver con mal funcionamiento también del colon. No solo porque el colon esté condicionando a la inflamación crónica, sino porque los focos de endometrio que se hacen en el colon generan inflamación y retracción. Es importantísimo tener en cuenta que esta paciente, a consecuencia de la alteración endometrial, también, como lo decía, tiene una altísima probabilidad de fertilidad. El 50% de las mujeres infértiles tiene endometriosis, entonces es una patología de gran trascendencia. Y finalmente, hay un fenómeno en endometriosis que se llama dispareunia, que es con el coito. O sea, la paciente no puede tener actividad sexual de manera normal por un dolor severo, espástico en el momento del coito, y esto lleva a que haya generalmente una apatía, un distanciamiento de la sexualidad. Es por esto que hay que tratarla. Como les decía, la mayoría de en estas 2 patologías, tanto en ovario poliquístico, hay que tipificarla dentro de las patologías genéticas. Endometriosis es el fenómeno en donde el endometrio se sale del útero, se sale a través de las trompas y hace focos en ovarios, en las mismas trompas, en el colon, y hay pacientes que hemos tenido con una experiencia rarísima, y es que cuando menstruan también producen moco con sangre, producen tos con sangre, y es porque este endometrio puede llegar hasta el pulmón. Es raro, pero puede existir. Entonces, endometriosis es el endometrio fuera del útero. Y finalmente, en cuanto a patologías estructurales, tendríamos que hablar de las mamas. Tejido mamario que genera un acople anormal a manera de quistes. Los fibromas mamarios son patologías benignas, así como son los miomas uterinos. Se dan estos quistes también por una influencia anormal de las hormonas. Generalmente hay poca producción de progesterona. Esto genera que el sistema linfático sea incompetente, se retenga líquido en la glándula mamaria, y esto es lo que va formando los quistes. Estos quistes tienen tejido fibroso, estos quistes son los que van permitiendo que se llene de líquido y que genera esta enfermedad fibroquística de la mama, dolor mamario crónico,
sensibilidad con el sostén, hay alteraciones en la anatomía mamaria, y es aquí donde uno debe hacer mucho énfasis a los pacientes que es una patología benigna, pero debe estudiarse. Si la paciente es joven, adulta joven, menor de 35 años y se palpa masa en la mama, es importante que consulte. Al consultarle, si el médico verifica la existencia de la masa, se debe hacer una ecografía mamaria. Ya con la ecografía, características sospechosas, a esta paciente se le puede hacer una punción en este quiste y determinar qué tiene. Se le hace una biopsia y se miran las células. Como les digo, la enfermedad o la condición quística de la mama es benigna, pero siempre debe estudiarse, porque aunque tenemos opciones en Hacking de Francia, siempre damos la oportunidad al paciente de que tenga una revisión médica, que se confirme el diagnóstico y con esto ser muy precisos en los tratamientos. Finalmente, ya terminamos las patologías estructurales, ahora vámonos a una de las funcionales. Las funcionales más frecuentes, que aunque no es una enfermedad, condiciona al desarrollo de múltiples patologías. Y me estoy refiriendo a la menopausia. La menopausia, que es un proceso natural del paso de los años, que debe ser así, porque es que para muchos la menopausia inicia por una cirugía, porque le sacan la matriz, porque le sacaron los ovarios, pero si es una dama entre los 45 y los 55 años, pues es normal que aparezca la menopausia. Esto que por cese natural de la producción de estrógenos y progesterona, porque el ovario se va haciendo añoso, porque el ovario va envejeciendo, entonces al envejecer deja de producir normalmente las hormonas. No quiero decir que deje de producir en un 100%, se deja de producir un 60, un 80%, y es por esto que en el caso de las damas que tienen este ciclo ya establecido, se dejan de presentar los ciclos menstruales. Pero se define menopausia como un año sin menstruación. Uno no puede hablar de menopausia porque se le fue un mes, porque se le fue 2 meses o 3 meses, no, un año, 12 meses sin menstruación, y con esto ya se establece el diagnóstico. ¿Qué es lo importante de la menopausia? En una primera instancia, los síntomas asociados a la misma, o sea, los fogajes, la sudoración, los cambios en el estado de ánimo, todo lo que tiene que ver con esa transición hormonal o climaterio, porque el climaterio es cuando todavía no se ha establecido la menopausia, pero ya aparecen los síntomas, tristeza, depresión, angustia, todos los cambios que tienen que ver con esas alteraciones en las hormonas. Hay un síntoma que hay que comentarle a los clientes, a los pacientes, que es muy importante, y es el tema de los fogajes. Los fogajes van mucho más allá de un simple calor, de la sudoración. Los fogajes reflejan que las hormonas están dejando de proteger el sistema cardiovascular, y es por eso que las damas en la etapa de la menopausia aumentan el riesgo de hipertensión. Por eso hay que tratar la menopausia, porque no es como tal una patología, es un proceso natural del paso de los años, pero condiciona a múltiples cambios en diferentes órganos. Bueno, tenemos otra inquietud. La señora Claudia López nos dice: doctora, ¿es verdad que la mamografía por la fuerte presión puede ocasionar alteraciones o algún daño en el seno que debe ser suave? Bueno, Claudia, efectivamente ya hay más tecnología. Si son equipos muy rudimentarios, pues sí, prácticamente aplastan la glándula mamaria. Pero existen unas mamografías dinámicas que ya no hacen tanta compresión, que le toman hacen varias tomas a la glándula mamaria, frontal, lateral, oblicua, y esto nos ayuda a ver no solo calcificaciones sospechosas, sino nodulaciones, entre otras alteraciones. Entonces, pues Claudia, la tendencia a que esto mejore, a que probablemente si eres una dama joven, cuando llegues a los 50, que es obligatoria la toma de la mamografía cada 12 a 18 meses, pues ya se haya sofisticado un poco. Para las damas que nos están escuchando y que tienen que hacerse la mamografía ya por su edad, por los antecedentes, pues es importante que tengan en cuenta que es más riesgoso no hacerse que hacérsela. Que la presión le molesta a uno, que es doloroso, sí, pero un cáncer ansioso. Cuando una mujer ya se toca una masa es porque mide más de 1 centímetro y probablemente puede ser un cáncer avanzado. Entonces la mamografía es el recurso que nos ayuda a ver lo intangible, aquella masa que no alcanza ni el médico ni la paciente con los dedos. Eso es lo que ve la mamografía. Por eso hay que realizarla de manera breve.
Es importante resaltar que en esta etapa hay cambios en el sistema nervioso, por eso la mujer no solo está triste, deprimida, ansiosa, sino también empieza a presentar cambios a nivel intelectual, sobre todo en la memoria. Existen cambios también a nivel cardiovascular. La mujer tiende a guardar grasa en la íntima de las arterias, se le sube el colesterol, se le suben los triglicéridos, le aumenta la tensión arterial. Del hueso, no solo con el calcio, con el fósforo, sino también con el colágeno. Es importantísimo en la etapa de la menopausia pensar en la artrosis, este proceso degenerativo de las articulaciones, en donde la paciente pierde el colágeno, se le vuelve menos flexible los ligamentos y los tendones, y por eso hay transición, es un proceso del paso de los años, pero la realidad es que la pérdida de memoria, la hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, la osteoporosis, la artrosis están asociadas con este proceso. A tener en cuenta que cuando nutrimos una damita en la parte ovárica, le estamos protegiendo múltiples órganos. Y ahora sí, vamos a hablar cuáles son las propuestas que tiene Quim de Francia para neutralizar todos estos cambios hormonales, para primero nutrir los ovarios, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que la homeopatía es polifuncional. La homeopatía promete tener varias repercusiones, múltiples repercusiones en el sistema orgánico. Por eso la primera opción terapéutica es la mujer plena, que promete gracias a sus componentes, la chesis, simicifuga y medicago sativa, que es la misma alfalfa, ayudarle al ovario a producir estrógenos, a que esta glándula sea bastante eficiente en producir estrógeno y progesterona, si es la deficiencia, o sea, si es un síndrome premenstrual, si son miomas, si son fibromas, si hay endometriosis, la gente necesita regular estrógeno y progesterona. Por eso no se trata de darle anticonceptivos a las pacientes, se trata de regular su producción. Es esta propuesta que hace la mujer plena, además de tratar de manera activa la parte del sistema nervioso. Si nosotros no hacemos nutrición del sistema nervioso, si no le regulamos el estado anímico de la paciente, pues los síntomas de la menopausia, y este es un elemento muy importante y de gran trascendencia clínica que tiene la mujer plena con la Ignatia. La Ignatia es aquel recurso que nos ayuda no solo a mejorar el condicionante mental, una predisposición positiva frente a la enfermedad, sino que condiciona a cada vez menos patologías femeninas. Muy bien, tenemos por acá otra inquietud. Bueno, Doris Elena nos dice, se escucha con eco y a veces entrecortado. Bueno, muy bien, Doris Elena, créeme que estamos trabajando en esto de la optimización del sonido. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Bueno, María Elena, en esto es muy importante tener en cuenta que los procesos terapéuticos no son de síntomas, son de órganos. La homeopatía es una de las terapias más complejas en cuestión de respuesta multiorgánica, o sea, modificamos no solo la función, sino también la célula, la capacidad de producción hormonal, y con esto repercutimos de manera positiva sobre los síntomas. Por eso es que se recomienda que la mayoría de procesos terapéuticos con homeopatía no dure menos de 3 meses. Recomendamos la mujer plena, que como ya lo decía, tiene la chesis, tiene alfalfa, simicifuga, tiene Ignatia mara, elementos fundamentales para el buen funcionamiento de la glándula ovárica, que debe consumir 2 PAF, 2 aspersiones debajo de la lengua, 3 veces al día durante 3 meses. Bueno, muy bien, por acá seguimos con las inquietudes. Doctora, buenas noches. ¿Por qué razón a una mujer le puede llegar a dar un quiste dentro de otro quiste a nivel ovárico? Bueno, hay que mirar porque cuando hay un quiste simple, así se llaman, los quistes simples generalmente son benignos, no hay ningún problema, son quistes que se alcanzan tamaños mayores a 2 centímetros, dado que el ovario mide 2.5, pues no implica riesgo, ¿sí? Pero si es un quiste simple que puede llegar a medir más de 2.5 centímetros, hay que sacarlo y muchas veces termina sacando el ovario porque eso puede ser una urgencia tan compleja como un apéndice, puede haber una peritonitis muy severa. Cuando se supone que en la ecografía, porque esto que me mencionas nunca lo había escuchado, de un quiste dentro de otro, no, sino que se genera es una modificación de la estructura quística y deja de ser
simple o nunca había sido simple, sino que no lo habían diagnosticado de manera adecuada y es un quiste complejo. Entonces este quiste tiene cavitaciones, tiene tabiques, entonces este es un quiste que debe sacarse. Cuando en la ecografía sale quiste complejo, debe sacarse, porque hay que estudiarlo, hay que hacerle una biopsia, porque generalmente son malignos. Entonces hay que estudiarlo, hay que mirar qué hay detrás de ese quiste complejo. Bueno, ¿desde qué edad? Milena Erazover, ¿cuál es el punto, Milena? El punto con las terapias que se dan durante 3 meses para restitución de la función glandular, pues se espera, uno, hacer desde la perspectiva preventiva, puede ser en mujeres de 30 años en adelante, una vez al año, o sea, un esquema de 3 meses una vez al año. Si ya estamos pensando en el tema de la menopausia, este es un esquema que debe hacerse a partir de los 45 años, haya cesado o no la menstruación, es importantísimo. Si es una miomatosis, si es un ovario poliquístico, si es un síndrome premenstrual, de acuerdo a la respuesta terapéutica se determina el tiempo. Lare Anaya nos pregunta, ¿cuánto tiempo duran los síntomas de la menopausia? Bueno, Lare, hay un estudio muy bonito, voy a buscar la referencia ya mismo aquí en internet para dártela. Hay pacientes que les dura 6 meses, a otras 2 años, a otras 5 años y a otras personas nunca se les quita. Lastimosamente es una patología en donde, no digamos una patología, es un proceso sintomático, no patológico, porque hay que enfatizarlo de esa manera, ¿sí? No patológico, que efectivamente nos está dejando muchísimas huellas en la mujer, precisamente por el tiempo de duración, porque hay unas que efectivamente pasan sin pena ni gloria, pero otras que a partir de que llegaron a los 45 años no se volvieron a acordar de cómo era estar sin síntomas. Permanentemente los calores, la sudoración, la resequedad vaginal, los cambios de memoria, en fin, toda esa miscelánea de síntomas que pueden llegar a repercutir de manera, digamos, muy trascendente en la vida y en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, complementario a la mujer plena, ¿qué sugerimos? Con Hacking de Francia. Este quismioquín, que ya muchos lo conocen, es un elemento terapéutico en oligoterapia, que lo que ustedes ven en la etiqueta son los elementos minerales respuesta a toda la... bueno, permítanme que me comunican que nuevamente se fue el audio. Bueno, nuevamente les hago prueba de sonido, por favor. Prueba de sonido, por favor. Muy bien, por favor, confirmen que todo esté bien, que tengan buen sonido. Muy bien, gracias. Bueno, Mariluz Ochoa nos pregunta, para mujeres que sufren de frigidez, que es una pregunta muy frecuente, ¿qué tan efectivo es mujer plena? Bueno, aquí nos toca, mi querida Mariluz, hacer una combinación de mujer plena con el quismioquín. ¿Por qué? Porque es que la frigidez, bueno, tiene 2 condicionantes. Uno, en sistema nervioso, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a tratar del sistema nervioso porque es necesario. La frigidez puede tener una combinación de traumas, de miedos, de displacer. Eso es sinceramente es una mezcolanza de síntomas en donde la paciente tiene alteraciones en su parte física, pero sobre todo son de trascendencia emocional. Y por otra parte, hay alteraciones en la lubricación vaginal, en la elasticidad vaginal, y esto hace que la mujer tenga mucha resistencia en la actividad sexual. Por eso sugerimos mujer plena, 2 PAF 3 veces al día y quismioquín, una cápsula 3 veces al día. Les estaba advirtiendo, lo que en oligoterapias propone son los residuos minerales de ciertos elementos terapéuticos, y los más importantes del quismioquín son la tuja officinalis, el apis melífica, la ratania, que es un elemento muy importante para el dolor pélvico, para el sangrado normal, para el sangrado con coágulos, y la sinergia del lápiz con la tuja ayuda a hacer drenaje de quistes en la mama, quistes de los ovarios y también de miomas. Es por esto que es un recurso terapéutico integral para todas las patologías de tipo ginecológico, endocrinos, en el caso de la mujer.
Bueno, me dice Ivonne Solangi, doctora, ¿es normal que al tomar Quismioquin se presenten dolores al llegar a la menstruación? Es un fenómeno de drenaje en la mayoría de los casos, sobre todo en los inicios del tratamiento, el primer mes, máximo el segundo ciclo. ¿Por qué? Porque es que cuando hay quistes, cuando hay miomas, hay retención de líquido, hay estancamiento linfático. Entonces, cuando le damos la melífica, cuando le damos la tuja officinalis, empezamos a hacer drenaje de las glándulas, drenaje de la glándula mamaria, de la glándula ovárica, del tejido linfático del útero, y esto puede generar algo de espasmos. Por eso es muy importante, Ivonne, combinarlo con la mujer plena. La mujer plena tiene linfafa que nos ayuda grandemente con esto de los síntomas, de los espasmos o de dolor que puede generarse en el momento en que se está dando el drenaje con el Quismioquin. Muy bien. Bueno, muy bien. Por acá veo que hay otra inquietud. Muy bien. Por favor, confírmeme el audio. Bueno, muy bien. Bueno, continuemos con los esquemas. Entonces, les recuerdo, mujer plena, 2 PAP antes de cada comida, Quismioquin, una cápsula 3 veces al día. Hablemos ahora de los varones. Este es un tema frecuente de consulta. No vean que a los varones no les preocupa su salud. Es importante hablar de ellos desde la perspectiva sexual, desde la perspectiva glandular, en el caso de la próstata. Y vamos a hablar de una patología muy frecuente en el varón. Empecemos con la glándula prostática, que hace parte de la función de producción del varón. Esta glándula es fundamental para la dinámica espermática, es la que carga de adenina trifosfato los espermas y son la que finalmente le da el impulso para la fertilidad. Por acá hay otra inquietud. Don Marco Antonio nos dice, doctor, ¿es necesario desintoxicar a pacientes que presenten intoxicaciones, sea cual sea la causa, estreñimiento, medicamentosos, entre otras? Pacientes que tengan síntomas como lo que hemos hablado o en cualquier caso, señor Marco Antonio. Por favor, me especifica si pronto es por una patología especial. Yo soy de las que pienso que todos los procesos terapéuticos inician con una desintoxicación. Si una paciente tiene ovarios poliquísticos, si tiene miomatosis, si tiene síndrome premenstrual y tiene estreñimiento, si yo no le corrijo el estreñimiento, pues jamás se le van a ir los dolores pélvicos. No vamos a resolver el problema de los miomas, porque el estreñimiento es un fenómeno de intoxicación crónica. Entonces, efectivamente hay que desintoxicarlas antes de comenzar un tratamiento ginecológico o de otra patología. Sí, efectivamente, si usted me lo pregunta, señor Juan Antonio, ya como, ¿qué hago yo como médico? ¿Cuál es mi experiencia en estos 12 años en donde incursioné en las terapias integrativas? Porque yo tuve también la fortuna de trabajar en el sistema de salud convencional, de formular antibióticos, de formular anticonceptivos. Digo la fortuna porque eso es aprendizaje, ¿sí? Y trabajé en el sistema de salud y aún ahora, después de tantos años en las terapias integrativas, si un paciente requiere el antibiótico, si requiere el anticonceptivo, pues lo haré, ¿sí? Y se le organizará, pero siempre hará parte del esquema prioritario de la medicina natural. Bueno, muy bien. Doris Elena nos pregunta si el drenaje con Quismioquin que se toma para el sangrado puede aumentarlo en una fase. Sí, Doris, estamos preguntando, no aumenta, no es que aumente el volumen del sangrado, no, sino que se hace drenaje linfático. Entonces puede haber no solo contenido endometrial dentro del sangrado, sino parte del drenaje linfático. Por eso sugerimos, Doris Elena, que se haga el drenaje junto con la mujer plena. Se debe utilizar la mujer plena para antagonizar estos efectos, tanto el sangrado como el dolor pélvico que en muchas ocasiones puede presentar. Bueno, continuamos hablando del varón, de la glándula prostática, que es una tendencia natural a su crecimiento, que después de los 30 años en todos los varones va a haber un crecimiento prostático, va a haber mayor influencia de una hormona que es la dihidrotestosterona, que es lo que hace que ésta crezca. Entonces, digamos que todos los hombres deben pensar en ella desde los 30 años. O inquietud, Luz Daria Anaya nos dice que cierto es que pacientes operados de próstata se vuelven impotentes. Bueno, efectivamente, de 4 pacientes que operan de la próstata, pero ojo, Luz Daria, que le sacan la próstata a través del abdomen, porque hay una cirugía que es la resección transuretral de la próstata, cirugía que se lleva a cabo a través del pene, o sea, se ingresa por acá un catéter, a través de ese catéter se introduce el instrumento quirúrgico y lo que se hace es un tipo de raspado,
¿sí? A través de la uretra se raspa la uretra, raspa, la próstata, se le quita el contenido celular en esa pared central. Digamos que estos pacientes con resección transuretral de próstata es improbable que queden con disfunción eréctil. ¿Qué sí pasa? Cuando los operan por el abdomen, cuando les sacan la glándula completa por un cáncer o por cualquier otra indicación, estos al sacarla se llevan nervios que tienen que ver con los cuerpos cavernosos del pene, y son los que de 4 pacientes que operan, 1 queda con impotencia y también con incontinencia. O sea que hay que analizar muy bien a todos los pacientes y darles que la indicación de la cirugía pues sea la oportuna, que no se vaya a operar porque sí. Generalmente los urólogos son muy éticos, no van operando por operar, que a eso sí no lo podemos decir de todos los ginecólogos, porque hay ginecólogos extraordinarios, supremamente éticos, pero hay otros que van sacando el útero porque sí, ¿sí? Y son tan simplistas que le dicen, no, mire, si usted ya no quiere tener más hijos, pues esa matriz o ese útero no le sirve sino para cáncer. Y mentiras. La matriz en medicina tradicional china tiene gran trascendencia en el campo energético. Es uno de los procesos más importantes a nivel energético y tiene que ver con la sexualidad y con la felicidad. Bueno, me pregunta Sandra Milena Pantoja. Doctora, una paciente estaba consumiendo el Quismioquin en mujer plena, ahora tiene 2 meses de embarazo, él lo puede seguir consumiendo. Mil gracias, Sandra. Recuerda que las embarazadas no se les da absolutamente nada, mi linda, no le podemos sugerir nada, no porque le haga daño, no. Los medicamentos homeopáticos están aprobados para uso en embarazo, pero deben ser formulados por un ginecólogo, deben estar formulados por un médico. Entonces, cuando nosotros hacemos recomendaciones por impulso, por una asesoría, en la farmacia, en la tienda, y a esta mujer le pasa algo en ese embarazo, pues nos van a poner la culpa, ¿sí me entienden? Entonces no podemos sugerirle nada. Ideal cuando sean embarazaditas, pues muy avanzadas, siempre dice, bueno, están ansiosas, tienen estreñimiento, lo piensa, pero tiene que ser con fórmula médica, por favor. Esta pacientica, si estaba haciendo un tratamiento de fertilidad con mujer plena de Quismioquin y quedó embarazada, ya, apenas quedó embarazada, ya había que suspenderlo, y la idea es que si va a retomarlo, debe ser formulado por un ginecólogo. Bueno, muy bien. Este es el tracto genitourinario masculino, este es el pene, los testículos, miren la glándula cómo abraza la uretra, ¿sí? La uretra va de aquí de la vejiga, sale por el trígono vesical y va hacia el exterior. Esto es una vesícula seminal que tiene mucho que ver con la producción espermática, tiene que ver el eje de la producción espermática, y la glándula prostática, que es la que finalmente le da la carga energética a dichos espermas. Esta es la próstata normal, la uretra está bien, las vesículas seminales están bien, pero mire esto, miren cuando ya crece la próstata, la vejiga asciende, la uretra se tapa. Por eso cuando hacen la cirugía meten el catéter por acá y raspa todo esto para que no se tape la vía urinaria, que es finalmente lo que lleva a la gran mayoría de pacientes a consultar. Consultan es cuando ya están tapados, cuando ya no hay nada que hacer, ahí es donde consultan. Pues yo les invito a que consulten los para ustedes como asesores comerciales, que les digan, mire, hay que consultar antes de que crezca, así, a los 30 años, cuando está pequeñita, para no dañar la vía urinaria. Entonces, en el contexto de las afecciones de próstata, pues debe hacerse de manera preventiva. Por eso debe tratarse antes de que aparezca esto. Estos son los síntomas que están asociados con obstrucción de la vía urinaria por crecimiento prostático, chorro miccional fino, o sea que no es fuerte, sino que va saliendo como un hilito, retardo para iniciar la micción, o sea, el paciente tiene que hacer fuerza para poder empezar a orinar, chorro intermitente, se siente como que no ha orinado por completo, como que queda orina en la vejiga, goteo terminal y chorro vacilante. O sea, estos pacientes terminan de orinar y a los minuticos ya creen que ha terminado y vuelve y sale un poco de orina. Entonces, esto debe tratarse para que obviamente no venga el problema final, que es el taponamiento completo. Y finalmente, estos síntomas que tienen que ver con la irritación de la uretra, con procesos inflamatorios a consecuencia del crecimiento de la próstata. Los síntomas son polaquiuria, micturia,
urgencia, incontinencia y dolor en la parte pélvica. El paciente puede generar por la inflamación en vejiga goteos, se ríe y se orinó, esto es incontinencia, o tiene muchas ganas y no aguanta llegar al baño. Entonces, esto es importante, por favor, tenerlo en cuenta y decirle, mire, usted está orinando mucho, usted se levanta muchas veces en la noche, que es nicturia, ¿sí? Este concepto micturia es orina en la noche. Poliacuria es orinar mucho, poli es mucho. Entonces orina durante todo el día, micturia en la noche, urgencia, no aguanta, tiene que salir corriendo al baño porque si no se le viene la orina. Incontinencia, este es el paciente que efectivamente se ríe, tose o no alcanza a llegar al baño y ya presenta micción. Y el dolor en la parte del pubis o en el hipogatrio generalmente está asociada con la inflamación prostática. ¿Cuál es la opción de Hacking de Francia? Empezar a hacer nutrición, tanto en los jóvenes como en los adultos que ya tienen crecimiento prostático, el saopalmeto. 320 miligramos de Serena Repens, pero estandarizado. Tenemos las garantías en cuanto a que no solo le estamos dando los ácidos grasos fundamentales para controlar el crecimiento de la próstata y síntesis de hormonas, sino uno muy específico, que es la mayor concentración que tiene Hacking de Francia, y yo diría que el mercado, que es 2% de beta-citosterol. Es el elemento que nos ayuda no solo a desinflamar la vía urinaria, a controlar el crecimiento prostático, sino también a regular la producción hormonal, que es la causa de esa hiperplasia prostática benigna, porque aquí nadie está desencadenando, solo es la producción hormonal. Una hormona que es la hidrotestosterona que genera estos cambios en el varón. Muy bien. Pasemos a otro tema bastante álgido en el varón y son las disfunciones sexuales. La disfunción eréctil. Esta es pérdida de la capacidad de llenado de los cuerpos cavernosos y es la que genera pues muchas veces el displacer, la inconformidad por parte de la pareja, del varón, etc. Entonces, hablemos de qué es las disfunciones o cuáles son las disfunciones sexuales. La más importante es la disfunción eréctil o impotencia, y otra que también es de gran trascendencia, pero sobre todo en adultos jóvenes, es la eyaculación precoz. Miren esto, la impotencia sexual consiste en la incapacidad de obtener o mantener una erección del pene con firmeza suficiente como para el y del mismo de manera personal. Esto es muy importante. Estos son los grados de esto con respecto al pubis, son unos grados de inclinación que determinan la fuerza de penetración y también la fuerza de erección. Miren acá, bueno, por acá hay otra inquietud. Mariluz Ochoa Bedoya, pena una pregunta. Aunque existe inflamación de próstata, ¿sirve el saopalmeto? Claro que sí, Mariluz, está indicado para eso, está indicado para la inflamación de la próstata. Más adelante vamos a hablar de unos esquemas terapéuticos especializados para el varón. Bueno, entonces miren, estos son los ciclos de erección. De los 16 a los 20 años tenemos una angulación eréctil de 20 grados. Esto es lo que se conoce como el máximo esplendor eréctil. Durante esta etapa de la vida, en la mayoría de los casos, pues no hay disfunción eréctil, pueden haber erecciones múltiples y sobre todo hay muy buena fuerza en el tema de penetración y la realización del coito. Esto, digamos que ha sido un sesgo en tema de edad, pero la realidad es que la mayoría de estudios se ha realizado en hombres entre 16 y 20 años. En una dirección de 0 grados con respecto al pubis son los pacientes de 45 años en adelante, en donde pues generalmente pueden existir otras alteraciones asociadas, como hipertensión, diabetes, ya empiezan a hacerse manifiestos algunos síntomas de la próstata, hay problemas psicológicos como frustración, problemas de pareja, entonces ya está perdiendo fuerza el cuerpo cavernoso, ya llega a poca sangre y esto influye de manera pues diría yo, no permanente, pero sí de manera transitoria en la efectividad de la erección. Y finalmente, en los caballeros mayores de 75 años ya hay una pérdida de la erección, hay pérdida de la fuerza. Cuando yo hablo de fuerza, hablo de 600 gramos, que es la fuerza con que tiene una erección satisfactoria. En edades avanzadas la disfunción es un patrón frecuente, pero no es una condición de todos los varones. El señor Marco Antonio García nos pregunta, doctora, buenas noches, para una persona de 65 años, ¿cómo debe tomar el saopalmeto? Bueno, el saopalmeto lo sugerimos de 1 a 2 cápsulas a las 10 de la mañana. ¿Cuándo una? Marco Antonio, cuando son menores de 40 años.
una cápsulita a las 10 de la mañana. Cuando son adultos de 40 años en adelante, sugerimos 2 cápsulas a las 10 de la mañana. Esa es la dosis del Saupameto. Entonces miren esto, ¿ya? Esto son los ciclos de disfunción eréctil. Esto es en jóvenes, generalmente mayores de 45 años, y de 75 años en adelante hay una disfunción eréctil compleja. Recuerden que la erección tiene que ver con nervios, tiene que ver con el sistema circulatorio, y por eso pacientes hipertensos, con diabetes, pacientes con problemas renales, tienen generalmente disfunción eréctil y hay que advertirlo. Pacientes también con cirugía de próstata, como les decía, 1 de cada 4 que les han sacado la próstata tienen el riesgo de disfunción eréctil y de impotencia. Muy bien, la señora Mariluz Ochoa nos dice repetir la dosificación. Muy bien, de Saupameto, Palmetto Suis de Hacking de Francia, una cápsula a las 10 de la mañana en menores de 40 años, de 40 años en adelante, 2 cápsulas a las 10 de la mañana. Muy bien. Bueno, tenemos para los varones en estas etapas en donde queremos hacer una transición, diría yo, terapéutica para los mismos. Entonces, tenemos bueno, estos van a cambiar. Yo quiero que ustedes vean, esta es una de las propuestas que van a hacer transición. En el caso del Prevoskin, vamos a cambiarle el nombre, probablemente los componentes sigan siendo lo mismo, que el licopodium, todo el manejo de la parte supratentorial con este recurso homeopático del licopodium, el buforrana, elementos de grafitis officinalis, ferrometálico, que tienen que ver con esa aprehensión a la sexualidad, porque la eyaculación precoz es de jóvenes, no de adultos. En la mayoría de los casos, la eyaculación precoz, pues, tiende a ser un fenómeno más psicológico y de disfunción genital y nerviosa que de otra cosa. ¿Por qué a las 10 de la mañana? Bueno, muy importante sugerirlo temprano, porque es que si le decimos al paciente, tómeselo cuando quiera una cápsula durante el día, si se la toma a las 5 de la tarde, va a orinar toda la noche, porque es que el Saupameto hace drenaje de la vía urinaria. En cambio, si yo le estipulo un horario antes del mediodía, este paciente va a hacer drenaje de la vía urinaria durante la tarde, no va a tener problema en la noche y obviamente se va a tomar con juicio su medicamento, porque yo les digo, si usted se toma un medicamento que lo ponga a orinar por toda la noche, usted lo suspende, usted se aburre. Entonces hay que ponérselo primero antes del mediodía. Esto determina que el paciente haga un adecuado drenaje durante el día. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre el Saupameto de otras marcas con el de Hacking? Porque mi esposo consume uno que viene de 1000. Bueno, Karen, ¿qué es lo que pasa con los Saupameto que tienen más concentración, más miligramaje? No es concentración, más miligramaje, porque hay de 1000, hay de 500, porque el de Hacking es de 320, porque tiene alta concentración, ojo con esto, alta concentración de principio activo. Muchos pueden tener 1000, pueden tener 2000, pero la proporción del principio activo es menor. Es por eso que hemos tratado con esta línea que ha lanzado Hacking Francia de tener las mayores estandarizaciones en el mercado, tener mayor concentración de todo lo que es principio activo, con todo lo que es principios con actividad biológica. Esta es la propuesta, mi querida Karen, por eso Hacking de Francia propone 320 pero con alta concentración de principio activo. Y también hay que enfatizar en algo, cuando tienes mucho miligramaje, hay mucha hoja seca, o sea, hay mucho residuo de planta. Esta cantidad también excesiva de planta deja efectos tóxicos residuales, por eso cada vez es la tendencia a poner menos cantidad en las cápsulas para que el cuerpo pueda procesarlo y eliminarlo de manera adecuada. Bueno, por acá hay otra pregunta, nos dicen buenas noches, conozco varios casos que después de consumir mujer plena queda en embarazo. ¿Se podría tomar como tratamiento alterno para la fertilidad? Claro que sí, Santiago, efectivamente, lo que hablábamos, mira que había un ejemplo, mire que quedó embarazada consumiendo quismioquina y mujer plena, sí, porque si se optimiza la función del ovario, si se hace drenaje linfático, si se quitan los miomas, se quitan los quistes en los ovarios, pues obviamente empieza la ovulación regular y cuando hay ovulación regular hay una mayor capacidad. Entonces eso es lo que proponemos también como esquema nutricional. La nueva propuesta de Hacking de Francia, el varón vital modificado, viene en capletas, viene en una presentación de una tableta compacta, alargada, que tiene dentro de sus componentes los más importantes la L-arginina,
el L-aspartato, el arándano azul como antioxidante, protector vascular y protector nervioso, y un componente que tiene muchos estudios y que actualmente se le está dando importancia y trascendencia en la salud masculina es el pino marítimo. Su principal fitoactivo, leucocianidol, es un elemento que tiene que ver con el componente vascular, capilar del pene, con los cuerpos cavernosos del pene. Este pino marítimo, gracias al leucocianidol, lo que hace es retener la sangre y con esto conseguir el varón una erección firme, duradera y obviamente satisfactoria. Esta es la novedad en Haki de Francia, el varón vital que viene en tabletas para consumir una tableta al día. Vamos a hacer regulación de la dosis de acuerdo a casos específicos. Muy bien. La señora Liliana Prada nos pregunta qué alimentos y productos le puedo dar a mi sobrina que mantiene con niveles bajos de potasio. Bueno, Liliana, en el caso del potasio, los alimentos ricos en este electrolito, primero, el más importante es el banano, tiene alto contenido de potasio, lástima es que tiene muchos carbohidratos. Segundo, el tomate chonto, el tomate de guiso, lavarlo muy bien, quitarle los extremos y consumirlo hasta con la cáscara. Esto es muy importante porque tiene contenido tanto en las semillas, en la pulpa, como en la cáscara. Y fundamental, la espinaca y los elementos verdes como el berro también tienen gran cantidad de potasio y esto le ayuda para los calambres, los dolores musculares, entre otros. Lari Anaya nos pregunta, ¿el varón vital se deben tomar las tabletas y gotas? A mí me gustan las sinergias. Yo les confieso que, mire, si vemos la constitución del nuevo varón vital, porque este es nuevo, no es el mismo que teníamos hace unos meses, no, este es nuevo, tiene L-arginina, tiene pino marítimo, arándano azul, este viene en tabletas, o sea, en tabletas alargadas con cubierta entérica para consumir un día, máximo 2 de acuerdo a la necesidad del paciente. Y el varón vital, el que viene en spray, ese lo sugerimos también porque tiene sao palmetto homeopatizado, tiene el Agnus castus, que es un potenciador sexual, tiene el licopodium, tiene el selenio, o sea, muchos elementos homeopáticos que no solo van a tratar la disfunción eréctil, sino que hacen una nutrición global en el varón. En este momento, la idea es también, si hay algo de disfunción sexual tipo eyaculación precoz, el retarraquín, que es el nombre nuevo de este recurso precosquín, pues es la opción a combinar. Muy bien, realmente en el varón existe una patología muy frecuente, muy incapacitante, digamos que no es exclusiva del varón, pero sí se observa más en los varones y son los cálculos renales. Los cálculos renales, que como ustedes bien lo ven, observan esta diapositiva, se ubican en varias zonas del riñón, de la unión pielocalicial y también en el uréter. Es una patología que tiene que ver con calcio, tiene que ver con ácido úrico y tiene que ver con infecciones urinarias. En el caso del varón, los dos primeros, calcio y ácido úrico, tienen gran trascendencia. Por eso, primero, cuando el paciente refiere que ha tenido cálculos y quiere prevenirlos, vamos a tener la opción que es el Uropatic, excelente estrategia que protege el riñón gracias al berberis, al cántaris, tiene también el remedio homeopático de los cálculos que es el licopodium, tiene la zarzaparrilla, tiene la chancapiedra, tiene todos los recursos naturales para hacer drenaje. Pero si los cálculos miden más de 0.7 centímetros, este paciente debe ser evaluado por un urólogo. Se le debe realizar en la mayoría de los casos una litotripsia o una nefrolitotomía, que es la cirugía precisamente para extraer estos cálculos. Muy bien, el señor Antonio nos pregunta, ¿se puede hacer la combinación de sao palmetto con varón vital tabletas? Claro que sí, esa es la idea, mi querido Marco Antonio, que tengamos la opción de hacer drenaje de la vía urinaria y protección de la próstata con sao palmetto o palmetto suis, 2 cápsulas a las 10 de la mañana, si es un varón mayor de 40 años, y dejarle el recurso del varón vital tabletas, 1 en la tarde, 2 p.m., y con esto mejorar la disposición sexual, el llenado de sangre en los cuerpos cavernosos, la duración de la erección y obviamente la satisfacción en el momento de la actividad sexual. Liz Patricia nos pregunta, ¿el varón vital tabletas todavía trata parte afectiva y con qué componente? Bueno, el tabletas no ha manejado la parte efectiva nunca porque mi querida Doris recuerda que ha sido muy vascular, muy genital. El que maneja la parte afectiva es el varón vital gotas o el spray o también el precosquín, que como les dije va a cambiar de nombre retarraquín, y este es el que nos va a ayudar más con la parte emocional, con la dinámica emocional del paciente. Los medicamentos homeopáticos de mayor trascendencia emocional son el licopodium por la frustración,
el acnus vastus por ese miedo al disfrute sexual y están incluidos en ambos. Estos dos son los remedios homeopáticos de mayor trascendencia emocional en el varón. Milena Erazo nos pregunta, para la disfunción eréctil, ¿se debe utilizar solo uno de los medicamentos o se deben hacer complementos? Bueno, Milena, depende. Si el paciente tiene disfunción eréctil porque tiene aumentado el tamaño de la próstata, pues hay que ponerle saopalmeto y varón vital, ¿sí? Si es un paciente que tiene hipertensión, pues hay que ponerle el varón vital con el callejón. Si es un paciente que tiene una disfunción eréctil porque tiene diabetes mellitus, pues hay que ponerle el varón vital con el glucopatil. Entonces, mira cómo se arman sinergias de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Siempre lo complementamos y recuerden, en disfunciones sexuales siempre hay que preguntar por antecedentes. Usted es diabético, usted es hipertenso, usted, ¿sí? Saber qué es lo que pasa en la vida del paciente, sobre todo en enfermedades asociadas. Margerly Hernández nos pregunta, ¿cuánto tiempo debo consumir uropatín para cálculos renales? Bueno, entonces déjame advertirte, Margerly, recuerda que son cálculos pequeños o en su defecto pacientes que ya le hicieron la cirugía, ya le hicieron la nefrolitotomía o la liptotripsia, entonces va a consumirlo para prevenir. Debe consumirse 3 meses seguidos, descansar 2 meses, volver a retomarlo durante 1 año. Es muy importante, mi linda Margerly. 3 meses, descansa 2 meses, nuevamente se toma 3 meses. Esto nos va a ayudar a cambiar la condición de pH del riñón, a hacer mayor drenaje de orina y con esto disminuir la posibilidad de que se acumulen residuos de ácido úrico, de calcio, entre otros. Andrés nos pregunta, doctora, como testimonio, estoy súper con el Beinojacin para el dolor testicular. Muy bien, Andrés. Bueno, gracias a Dios que ya se evolucionó de manera positiva. Esto es un buen dato porque la varicocele es una afección que no es muy frecuente, pero es un trastorno masculino del tipo escrotal, en donde existe una dilatación de los plexos venosos testiculares y escrotales. Esto es lo que genera mucho dolor, mucha inflamación, y el Beinojacin, gracias al castaño de Indias, al sulfur, a la calcárea fluórica, elementos que nos ayudan a hacer drenaje del sistema circulatorio, tanto venoso como linfático, y el amamelis obviamente nos ayuda a descongestionar el varicocele, a disminuir la inflamación testicular y con esto los síntomas asociados a dicha patología. Muy bien, uropatín para consumir, recuerden, en cálculos, 2 PA de uropatín antes de cada comida durante 3 meses. Se suspende en 2 meses y vuelve y lo inicia. Esta suspensión es dando pie a observar cómo evoluciona el paciente, cómo lo tolera, qué pasa sobre todo con el tema de que si el paciente deja de consumir carne, leche, al paciente que darle y ser empático, si sigue tomando leche y consumiendo carne, no se resolverá el problema. Entonces, además del uropatín, el paciente debe ser muy cuidadoso lo que ingiere, consumir arándano, puede ser arándano en jugo, arándano en cápsulas, es un excelente complemento para evitar la formación calculosa. Y para finalizar, aunque somos muy diferentes en nuestra estructura física y también en la manera como vemos el mundo, como percibimos las emociones, sí podemos hacer una dinámica de suplementación cuando hay estrés, cuando hay fatiga, cuando hay insomnio. Recuerden que aunque percibimos las situaciones emocionales de manera diferente, tanto hombres como mujeres nos vemos afectados por estrés crónico, por fatiga crónica, por depresión, ansiedad, entre otros. Por eso quiero recordarles el Neutraneuroquin, que es nuestro esquema para manejar la ansiedad con el ansiojón, 2 disparos 3 veces al día, el rescate para aterrizar las emociones, 2 PAF, 10 de la mañana, 4 de la tarde, y el Somniaquin, que es el recurso terapéutico para manejar los trastornos del sueño, 2 disparitos a las 7 de la noche, 2 disparos a las 9 de la noche. Neutraneuroquin, que asociado de manera estratégica con el Nutricervoquin, nos ayuda en el estrés, la ansiedad, fatiga crónica, todos aquellos trastornos por déficit nutricional cerebral. Sus beneficios, gracias al Vitis mellitus, un excelente antioxidante, nos ayuda por la fosfatidilcerina, fosfatidilcolina e inositol a aumentar la producción de sustancias químicas en el cerebro y con esto mejorar la memoria, la condición física, el rendimiento a nivel laboral, familiar y hasta sexual. Porque recuerden que la sexualidad no es solo en genitales, la sexualidad está en las experiencias emocionales, en la forma como percibimos también nuestras emociones y damos respuesta a las mismas. Por eso el Nutricervoquin es un excelente recurso también para nutrición sexual. Bueno, por acá hay preguntas. Doris Elena nos dice, doctora, tengo un caso de una niña de 5 años, todos alérgica, le hicieron todas las pruebas de alergia, solo salió alérgica a la lactosa y un leve reflujo.
ha tomado Alerjón por meses acompañado de aloe vera. El padre de la niña me pidió que le preguntara por cuánto tiempo más lo debe tomar. Bueno, si hay evidencia de reflujo, es muy importante, pero supremamente importante que combinemos el Alerjón con el Gastropatic. 2 puffs de cada uno 3 veces al día. Alerjón, Gastropatic. Porque Doris, debes explicarle al padre que mientras esté el reflujo va a haber la inflamación en mucosa, tanto respiratoria como digestiva. Entonces hay que tratar las dos cosas. Y yo le pondría, mi querida Doris, a la chiquita el recurso inmunológico. Puede ser, hay que mirar qué tanta alergia a la lactosa, porque pues eso sí es muy relativo. Yo diría que todos los seres humanos somos alérgicos a la lactosa. Le sugeriría el Immuprotein, una capsulita diluida en jugo, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes, esto con el fin de optimizar la respuesta de defensas. Si a él le da miedo de pronto porque es colostrum bovino liofilizado, porque dice, ay, ¿será que esto es leche? Hay que explicarle que eso no es leche, es una estrategia nutricional que tiene proteínas aisladas del colostro de la vaca, colostro bovino. Entonces, quiero énfasis, pero sería muy buena opción para complementar. Bueno, mis queridos hijos, esta es la combinación del Nutricervoquin. Recuerden que son los antioxidantes del vitivinífera, los polifenoles, esta fosfatilicolina, fosfatilinositol y fosfatilicelina como recursos para cambiar la configuración química del cerebro y apoyar el cerebro con cromo, ácido ascórbico, ácido nicotínico, L-carnitina para mejor funcionamiento. Apoya no solo en el tema de la nutrición mental, de la parte emocional, sino también en la sexual. Bueno, espero haberles resuelto todas las inquietudes en el curso de la capacitación o de la charla. La idea es que estos ciclos hagan esa dinámica continua, que no sean preguntas al final, sino que permanentemente estemos intercambiando conceptos. Doctora, ¿pero por cuánto tiempo le debe seguir tomando Alerjón? ¿Puede hacer algún descanso? Ah, claro, si lo ha tomado por más de 3 meses puede descansar. Y puede en ese descanso, hacer el esquema con el Immuprotein y con el Gastropatic. La idea en estos pacientes siempre que sufren de alergia es tomar por 3 meses el Alerjón, descansar 1 o 2 meses y reiniciarlo. Porque en el caso de la nena de 5 años ya la memoria inmunológica está alterada. Por eso una respuesta, como vimos hace 8 días, de hipersensibilidad, una respuesta excesiva en el sistema inmunológico. Eso es lo que hay que tratar y lastimosamente pues no es de un día para otro, sino que se debe hacer un esquema de 3 meses seguidos, descansando 1 mes, por lo menos 1 año. Esa es la idea con estos pacientes. Mayerly, doctor, un niño de 8 años puede tomar Immuprotein 2 veces al día. Sí, claro que sí, Mayerly, puede tomarlo, es un suplemento dietario que lo pueden consumir a partir del año de edad de 1 a 2 veces al día. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, pues mis queridos asistentes, a todos les doy gracias por haber estado en esta capacitación. Muy conforme porque estamos nutriendo mucho el grupo, estamos trabajando en esto de hacer un ejercicio comercial con argumentación. Bueno, el señor Marco Antonio pregunta, a mi padre los exámenes de orina y próstata le han salido bien, pero orina por poquitos. Efectivamente, ese es el crecimiento que hace la próstata hacia la uretra, por eso él orina por poquitos como fraccionado. Yo le sugeriría pues iniciar en conjunto el Sao Palmetto o Palmettos 2 capsulitas a las 10 de la mañana y ponerle el recurso del Uropatic 3 veces al día para desinflamar la uretra, porque muchos pacientes también tienen estos síntomas urinarios por uretritis crónica a causa de una hiperplasia prostática benigna. Muy bien. Bueno, ¿tienen más inquietudes? Vamos a estarles dando ya la programación para el mes de agosto la próxima semana. Bueno, ya no veo más preguntitas. Marco Antonio dice, ¿tiene que ver el montar bicicleta? Bueno, digamos que el montar bicicleta no es que estimule el crecimiento prostático, pero sí, digamos que condiciona a mayor dolor, mayor irritación. De hecho, es tan cierto, Marco Antonio, que cuando usted se va a hacer el antígeno prostático en sangre, usted puede montar bicicleta. Usted no puede tener actividad sexual, no le deben haber hecho un TAC rectal, porque todo lo que estimule la próstata puede modificar la producción también del antígeno prostático. Adriana Marín nos pregunta, Adriana, ¿una persona con VIH puede tomar desintoxaquín? Depende del estadio, porque VIH puede estar con infección aguda o en remisión. Si el paciente está sin ningún tipo de síntomas, puede tomarlo, ¿sí? Pero dosis mínima.
un puff en una botellita de agua de cada uno para consumir durante el día. Si lo tienen goticas, 10 goticas de cada uno en toda la botellita de agua para consumir durante el día. Tiene que ver el modelo muy bien. Milena Erazo nos pregunta, doctora, le agradezco por su conferencia, es la primera vez que tengo el privilegio de escucharle, fue una ayuda. Bueno, Milena, muchísimas gracias por la participación y es con todo gusto estos ciclos de capacitación con Hacking de Francia. Gracias, doctora, excelente conferencia como siempre, muy amable, Luz Daria Naya, qué rico que nos hayas acompañado y qué bueno que haya sido un proceso de retroalimentación. Fabio Camilo Jaramillo nos pregunta, para pacientes hombres con ansiedad, me ha dado resultado Nutricervoquin, Neuro, Varón Vital. Bueno, excelente, sí, efectivamente influye de manera positiva estos esquemas. Por eso, querido Fabio, puse el Nutricervoquin y el Neuroneuraquin al final, porque tenemos que pensar en que somos integrales, somos emociones y la parte física también responde a las mismas. Entonces, muy buen esquema. Viviana Mejía nos dice, bueno, Viviana, un gusto saludarte. Gracias, doctora, por compartir sus conocimientos que son vital para nuestro trabajo, retroalimentación y conocimiento. Muy linda, Viviana, me alegro que haya sido de provecho para todos ustedes. Eso es hacer un ejercicio comercial con argumentación. Bueno, Fabio Camilo, me alegro que sea un excelente esquema. Muy bien, muy lindo testimonio. Muchísimas gracias. Eso nos retroalimenta mucho más para seguir en estos procesos de capacitación. Y bueno, nos dice, gracias, doctora, por este tiempo que nos dedica y por regalarnos conocimientos. Dios la bendiga. Muchísimas gracias, Ivonne. También muchas bendiciones para ti, para todos los tuyos, y gracias por seguirnos acompañando en estos ciclos de capacitación. Con gusto, Fabio, un gusto que hayas estado en esta capacitación. ¿Por qué del Recutic hay que tomarse 3, Liliana? Lo ideal es, no, lo ideal son 2 al día, Liliana, tomarse 2 tabletas de Recutic, una tableta con el almuerzo, una tableta con la cena, ¿sí? No 3 al día, 2 al día es la dosis ideal del Recutic. Bueno, una feliz noche, un abrazo para todos y nos estamos escuchando pronto. Bueno, Jenny, con mucho gusto, bendiciones también para ti. Viviana Mejía, feliz noche para ti también. Adriana, un abrazo, con todo gusto, feliz noche. Liliana Prada, gracias, con todo gusto. Liliana, un abrazo. Hay un medicamento alopático llamado Trausan, citicolina. ¿Hay algún problema tomar con el Nutri? Pero, a ver, este está indicado en la disfunción de tipo intelectual, sobre todo en el Alzheimer. ¿Por qué lo están tomando? ¿Cuál es la indicación que ha tenido este medicamento en el paciente? Hay que mirar. Fabio, por favor, quisiera saber cuál es la indicación. Bueno, Catalina Moreno, feliz noche, lo mismo para ti, Catalina. Mariluz Ochoa, buena noche, gracias por el tiempo. Bueno, pronto estaremos, Mariluz, programando los ciclos de capacitación del mes de agosto. Es una promesa para memoria, efectivamente. Si esta es la indicación en Alzheimer, bueno, esto que conocemos como un medicamento neurotónico. Neurotónico es que efectivamente ayuda a aumentar la producción de acetilcolina y todo lo que tiene que ver pues con optimización de la memoria y las funciones intelectuales. No tiene contraindicación, puede tomarlo, pues no al mismo tiempo. Si toma este recurso, el Trausan, en la mañana, pues dejamos el Nutricervoquin en horas de la tarde. Mariluz Ochoa, bueno, Milena Erazo, el Uropatic, se lo pueden formular si el paciente tiene ácido úrico en los riñones. Claro que sí, es que el ácido úrico genera cálculos renales, entonces está indicado ahí también. Y es muy buen esquema, Milena. Bueno, dice Mariluz Ochoa, nos llega citación al correo. Sí, Mariluz, le llega la citación y la invitación general para este ciclo. Es la primera vez que entro y entonces no sé cómo es la citación. Ah, bueno, Mariluz, no, te llega por correo, ahí van a dar todos los pasos y van a hacer una explicación completa. Bueno, Fabio, un gusto, un abrazo para todos. Con todo gusto, Mariluz, con todo gusto.
Feliz noche para todos. Marilady, con gusto. Muchísimas gracias por haber participado. Muy bien. Caterín, con todo gusto. Un abrazo, Marilady. Gracias, Laurita. Una feliz noche para ti también.